es investigadora en ciencias sociales, profesora universitaria e investigadora asociada al PRONI en nivel 2. Alejandra Garay eh, es magistra en ciencias sociales, con mención en investigación y desarrollo social por la Flaxo de Paraguay, licenciada en trabajo social por la UNA, especialista en educación superior por la UNA también y especializando en políticas de cuidado con perspectivas de género por la Claxo, por el Claxo, perdón. Además, Mariel Palau es socióloga, tiene una maestría en sociología por el Instituto Universitario de Pesquisas de Río de Janeiro y una licenciatura en ciencias de la comunicación por la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad Católica. Es investigadora de base de investigaciones sociales, eh, sobre todo en temas vinculados a movimientos sociales y crítica al modelo de desarrollo. Es integrante de grupos de trabajo de Claxo, de la Unión de Científicos comprometidos con la sociedad y la naturaleza, e investigadora categorizada del PRONI, docente y directora de planificación de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNA. Nuestras comentaristas, quienes nos harán una devolución sobre las investigaciones hoy presentadas, son Beatriz Colmán, es socióloga e investigadora en línea de trabajo de TICS, género, educación y sociología política. Es maestranda por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Natu Ferreira, ella es comunicadora, feminista y activista por los derechos humanos, política progresista. Cursó la maestría en planificación y gestión de la comunicación en la Universidad de La Plata y es licenciada en comunicación institucional por la UCA. Milita en el feminismo desde los partidos, es parte de la plataforma feminista del Paraguay. Entonces, les dejo a las compañeras comentaristas, les voy a pedir que ellas vayan controlando el tiempo. Eh, y un placer y muchas gracias nuevamente por sumarse en esta última jornada de nuestro ciclo de debate. Buenas noches a las compañeras y los compañeros que estamos hoy en este debate. Sumándome al saludo de Viole, agradecerles a las personas que nos acompañaron en los tres ciclos, en los tres encuentros de este ciclo. Para nosotras que conformamos el grupo de trabajo de género de la Faxo UNA, estamos súper contentas con este ciclo, así como, lo logramos, estamos discutiendo género en la academia, en Asunción del Paraguay, en la universidad pública y poniéndole toda la cabeza ahí para ir transformando de a poco en ir avanzando sobre todo en las discusiones que nos hacen falta como sociedad, le hace falta nuestro feminismo. Así que sin más, darle en la palabra a la compañera Sara Serna para que arranque con su investigación. El tiempo que teníamos era de, si me recuerdan, Sara, ¿me recordás cuánto teníamos cada una? Vos que ya fuiste, ya estuviste en este rol. 15 minutos. Perfecto, entonces yo te voy a ir, te voy a ir interrumpiendo cuando se esté acercando tu tiempo, pero te damos la palabra, Sara, una vez más la bienvenida y gracias a todas, a todos y a todas. Bueno, buenas tardes. Voy a controlar aquí también mi tiempo para no excederme y que podamos cumplir con los tiempos, tanto las ponentes como para comentarios y retroalimentación. Muchas gracias por el espacio, como decía Natu, y bueno, y en este caso Violeta, estamos contentas de que este grupo de trabajo haya avanzado y presentemos ahora unas propuestas, en este caso investigaciones que hemos realizado las integrantes del grupo de género de la Faxo, pero bueno, más adelante que el equipo se vaya nutriendo de otras perspectivas, y en el caso particular mío, yo me dedico más a la cuestión de la ciencia política y sociología política, y bueno, es lo que les voy a presentar ahora. En un minuto voy a compartir mi pantalla. No puedo hablar y al mismo tiempo compartir pantalla. A ver, ahí dice. Listo, a ver, una ventana, a ver. Ya saben, ay, no, espérenme que no me sale. Fuerza, Sara, concentración. Sí, no, te digo. Según esto está aquí, pero está más distinto que el...
espérenme, no me sale, a ver, ya está, ahora sí. Estoy acostumbrada al Zoom, pero bueno, ya está. Ahí está. ¿Sí se ve? Bueno, un poco la idea de esta propuesta que estoy controlando, que bueno, me quedan 14 minutos, es mirar desde el ámbito de justamente el avance que ha representado 30 años de la democracia en Paraguay. Este corte que se hizo fue en el 2019. Yo estoy mirando, por un lado, qué iniciativas, qué legislación, digamos, relacionado con el género, ha avanzado en estos 30 años de la democracia de Paraguay. Es un trabajo colectivo que he hecho con dos justamente egresadas de la facultad, en este caso cuando todavía no era Faxo, solamente era la facultad, ya saben ustedes, dentro del marco de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas, etcétera, de la UNA, que ya después se fue tomando su propia independencia. Entonces, la mirada es, por un lado, ver a los movimientos de mujeres que ya los hemos ido abordando en las otras reuniones, perdón, y por el otro lado ver también qué hay como de cuestiones de avance institucional, legislativo, y bueno, al final terminar con una cuestión de las deudas, de las agendas que todavía no se han logrado consolidar. Entonces ahí nada más un poco, ¿cómo se dice? El chivo, un poco, este capítulo del libro forma parte de este libro que acaba de salir por una cuestión de la pandemia, publicado por el SEADUC, salió, está disponible en acceso libre, es un esfuerzo de politólogos y politólogas paraguayos y paraguayas que recopilamos actores, instituciones y sociedad. A mí me tocó justamente el tema de movimientos de mujeres, o sea, yo elegí movimientos de mujeres y feministas en Paraguay, pero bueno, les invito a que vean otros trabajos ahí dentro de este libro, que es un esfuerzo, tenía que salir en el 2019, bueno, 2020, y acaba de salir hace menos de un mes. Que les voy a presentar hoy brevemente en los 12 minutos que me quedan. Marco teórico, la referencia un poco que hago de los estudios sobre género y políticas públicas, en este sentido, iniciativas sensibles al género en México y en España. La metodología de la investigación con la cual hicimos este capítulo con las compañeras. Contextualización, ahí no me voy a extender porque las personas que están aquí presentes conocen muy bien de lo que ha sido, digamos, desde la democracia a la actualidad, un poco el contexto adverso para movimientos de mujeres y feministas en Paraguay. Y por último, cómo he clasificado mis análisis de datos, en este caso las iniciativas legislativas consideradas sensibles al género y algunas conclusiones preliminares. En primer lugar, el marco teórico. Tomo dos obras, en este caso Bustelo y Astelarra, en España, que ellas hacen justamente a partir de la democracia que llegó después también de 36 años, en el caso de España, del autoritarismo español, cómo llegó esta apertura democrática, qué avances hubo en esta agenda hacia la igualdad de género. En el caso de México son López Estrada y específicamente la profesora María Luisa Tarrés. Señalan que en el caso mexicano pues fue un contexto de gobiernos hacia la derecha que se dio el avance de institucionalización hacia la igualdad de género. Bueno, tanto en España como en México son, digamos, los análisis que se han hecho, pero yo tomo específicamente una tipología de la profesora Gisela Sarenberg, que está en Flaxo, México, para analizar las iniciativas, que ahora les digo cómo las estamos pensando y conceptualizando. La primera, ella toma como 4 maneras de observar las propuestas legislativas, o sea, en este caso mi referencia, yo tomo el sistema de información legislativa de la Cámara de Diputados de Paraguay y, bueno, que se ha presentado tanto de iniciativas de diputados como diputadas en este periodo entre el 89 y el 2019, y después las clasifico. Un primer lugar sería las propuestas claramente de género, ahí lo que manejamos muy bien con las en este caso, ponencias que me antecedieron en el sentido de igualdad de género, de transversalización de la igualdad de género o políticas públicas consideradas como el mainstream de género que apuntan a resolver desigualdades estructurales entre hombres y mujeres. Sería un tipo, ahí por ejemplo entraría las acciones afirmativas y también, por ejemplo, que ya no son cuotas, sino que es la paridad política en el caso de América Latina. Esa sería una primera línea, como digamos lo más avanzado dentro de este tipo de iniciativas sensibles al género. La segunda es las que abordan levemente al género, de alguna manera son políticas y programas destinados a mujeres, pero
pueden ser de carácter a veces asistencialista y no logran de alguna manera en su concepción abordar la desigualdad de género entre las mujeres, ni combatir de alguna manera las cuestiones de asimetrías o roles de género en el marco de la política. La tercera propuesta, que ya saben ustedes que es también en el marco de América Latina, se discute sobre la comunidad, en este caso LGBT+, sobre diversidad sexual, todo lo que tenga que ver con el amplio espectro que abarca el género, y en este sentido tiene que ver con demandas y derechos relacionados con identidades sexuales. Por último, ella también habla de un tipo de iniciativas que pueden ser regresivas, en este sentido, Sarenberg menciona de sesgo de género, por ejemplo, iniciativas que en vez de promover la igualdad, o en este caso la promoción de la deconstrucción de las desigualdades de género, apunten a reforzar los sesgos de género. En el caso mexicano hay un ejemplo de, en la Ciudad de México está, en este caso, es público el servicio de la interrupción legal del embarazo, bueno, iniciativas que se presentan para justamente impedir a las mujeres que se acercan a estos espacios para interrumpir el embarazo que lo hagan. Como ese tipo de política, pues bueno, podemos buscar lo que pasa en cada contexto. ¿Cuál es mi marco, en este caso metodológico? Es una investigación de carácter cualitativo. Yo lo que hice es revisar todo el sistema de información legislativa de la Cámara de Diputados y también, en este caso, noticias de propuestas de contextos específicos donde se quiso de alguna manera discutir con los representantes. Ustedes recordarán muy bien, en este caso, lo que fue la convención de la OEA en el marco de los últimos años 2018-2019, las últimas marchas, que yo no les voy a contar nada que ustedes no sepan en torno a las marchas por el 8M, el 25 de noviembre, en el caso de Paraguay, pero digamos, eso no siempre se ve, en este caso, que se pueda permear a través de una iniciativa legislativa. Entonces, esto no me voy a detener mucho para ir un poco más a los resultados en la parte de, digamos, más sustanciosa de la investigación. Uno es el contexto, ahí se acuerdan, y un poco la referencia para gente que no conoce el contexto paraguayo. Más del 82% de la población se considera que en Paraguay o practica la religión católica, o en este caso el avance que hay importante de otras iglesias de carácter protestante y evangélico. O sea, es un contexto marcadamente conservador dentro del espectro de la derecha también de la propia ideología política. Y bueno, los gobiernos que, salvo el periodo breve del 2008 al 2012, que gobernó la alternancia, y bueno, en el gobierno, todos los gobiernos han estado, en este caso, en el marco del espectro de derecha y conservador. Y bueno, y el electorado de alguna manera, no siempre, pero tanto en el Partido Liberal como el Partido Colorado se inclinan un poco hacia esa cuestión de carácter de derecha y conservador. ¿Cuáles son, digamos, la periodización que yo propongo con esta propuesta? Ay, no veo ahí mi tiempo, pero bueno, después me dirá Nato. No, sí, voy bien. Entonces, ¿cuál ha sido? Yo aquí les retomo un poco en el marco de un libro también que sacamos con la editorial, en este caso El Lector y ABC Color. Las fotos que son ahí son de periodistas justamente de ABC Color, las últimas marchas que han habido, sobre todo el 2018-2019, en el marco del 25 de noviembre y el 8 de marzo. ¿Cómo ha sido esa conquista? Yo quiero hablar más de una conquista de derechos más que una cuestión de agendas hacia la equidad y salvando, como sabemos, la distancia con la igualdad de género en Paraguay. ¿Qué ha pasado? El primer periodo, que yo considero de apertura de la democracia, la primera década del 90 al 2000, ha sido una década caracterizada por la lucha de los derechos civiles y políticos. Ustedes saben muy bien que, bueno, tardíamente Paraguay llega en este caso en el 61 a en este caso el sufragio femenino. También llega tarde con el tema de los derechos civiles hacia las mujeres, el tema del divorcio, entre otras la cuota, que fue en este caso la cuota del 20%, y bueno, al interior de los partidos, que no ha avanzado desde ese momento hasta la actualidad, en la década del 97, 96-97, y bueno, reformas en el ámbito penal y de la violencia doméstica principalmente se dieron en esta década. Sobre todo ahí también teniendo el contexto profundamente, digamos, de institucionalismo ahí que había permeado por el autoritarismo, en este caso en el país, y bueno, un contexto donde se abre hacia las conquistas en el ámbito, entre comillas, del espacio doméstico privado, que sabemos que no es así de claro en el caso de las mujeres.
La segunda etapa tiene que ver, como trato de caracterizarlo un poco, derechos laborales y sociales. Aquí les pongo tanto iniciativas que fueron aprobadas como no aprobadas, o sea, ahí detrás de esto es importante mencionar también por una cuestión de tiempo, no me voy a extender mucho, hay muchas líneas de mujeres desde tanto la dictadura como posteriormente trabajando en diferentes redes, movimientos sociales en las calles, movimientos sociales dentro permeando un poco la estructura política, se intentaron sobre todo hacer cuestiones de reformas en el ámbito de la educación sexual, la jubilación para amas de casa. Esas cuestiones no pasaron, ustedes conocen muy bien el contexto, salud reproductiva y sexual. Lo que sí se pudo avanzar de alguna manera en esta línea asistencialista, protección de estudiantes en estado de gravidez y, bueno, la cuestión también de permisos para las mujeres en el cuidado de su salud. Ya por último, la última como fase, de alguna manera, que yo considero como la fase ya de la tercera, digamos, década dentro de la democracia, llegó al corte ahí del 2018-2019. También hay un avance importante y es la pugna, yo lo digo así como una cuestión de, pues sí, punto de disputa que hay entre los movimientos de mujeres y feministas y la estructura que ya les mencionaba, conservadora, en este caso de derecha institucional y predominantemente masculina dentro del poder, de los poderes del Estado. Avanzaron leyes en temas de violencia de género, la creación propiamente del Ministerio de la Mujer, promoción de la lactancia materna, cuestiones más de carácter asistencialista como políticas públicas para mujeres rurales, la ley, la 5.777 de protección integral que otras de las compañeras ya abordaron anteriormente, y pongo del lado derecho la ley de paridad política porque ustedes saben muy bien que fue una ley de paridad sin paridad. Para cerrar, mi último minuto 45. Perfecto. Para cerrar, yo quiero aquí algunas imágenes como recoger de las últimas marchas que me parecen relevantes, que nos queda como de evaluación de estos 30 años de la democracia paraguaya. Por un lado, las políticas son escasamente institucionalizadas, sobre todo tienen una identidad que la otra vez conversamos con las compañeras de la segunda sesión, identidad femenina que parece que es monolítica, de alguna manera representa a mujeres que son blancas, madres, adultas o pobres o vulnerables, y sobre todo tiene mucho que ver también con el tipo de mujeres que llegan, las diputadas, senadoras, y bueno, y también es predominantemente un contexto masculino de estas características. Entonces hay como una cuestión de la representación de otras mujeres de diferentes pertenencias étnicas, orientación, identidad sexual y, bueno, no hegemónicas, están ausentes en las políticas públicas, en las leyes. Por último, también me parece importante ya el último minuto, sobre todo también son de carácter asistencial, como veíamos como en esta cuestión de mirada interseccional hacia mujeres de contextos rurales, mujeres jóvenes, el tema también de las mujeres embarazadas en las escuelas, o sea, como una cuestión de no transformar la desigualdad, en este caso de género, las desigualdades, sino más bien dar apoyos muy mínimos. Y por una cuestión también como de manera muy general, existe, eso ya abordaron las compañeras, una brecha importante entre en este caso, aprobación de iniciativas legislativas relacionadas con temas de mujeres y género, pero muy pocos recursos destinados para su ejecución. Y para cerrar, yo nada más la idea final que considero que, como decía la profesora María Luisa Tarrés también para el caso mexicano, más que un avance hacia la cuestión de una agenda propiamente de género en el país, es un espacio que han conquistado, que han disputado las mujeres y los movimientos feministas y, bueno, y también otros colectivos LGBTI+, en el sentido de sobre todo conquistar espacios donde se ha podido por el contexto religioso y conservador, y las deudas, y cierro aquí la intervención, principalmente en la última década tienen que ver con el avance en términos políticos de representación descriptiva de que más mujeres estén en los puestos de decisión, la violencia de género en este sentido de feminicidios y los diferentes tipos de violencia, y por último todo lo relacionado con derechos sexuales y reproductivos, que sabemos que es un contexto de embarazo infantil, adolescente, abuso sexual infantil muy importante en el país, y bueno, en ese sentido hay deudas que la democracia nos ha traído a las mujeres y que
no están, digamos, en la agenda a un mediano plazo y habrá que seguirlos conquistando y peleando en las calles y bueno, en los espacios que haya que estar presentes. Cierro con esto y bueno, muchas gracias y quedo atenta a las preguntas o participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Sara. Muchas gracias por la presentación. Ahora tenemos a la compañera, a ver un poco quién está en el orden, nos había dicho, está Alejandra. ¿Estás por ahí, Ale? Buenas noches, ¿cómo están todas y todos? ¿Cómo estás? Estoy por acá. Bien, voy a pasar un ratito a presentar. Un ratito, por favor. Dale. Un rato. Voy a compartir mi pantalla, pero me gustaría que me digan si ven la presentación. Dale, te vamos a ver. Ahí vemos, todavía no, la presentación. ¿No? ¿No se ve? No, estamos viendo el chat, estamos viendo esta reunión. Tenés que poner en la pantalla lo que querés que veamos. Ahí. Compartir la pestaña de donde está tu presentación. Un ratito voy a dejar de compartir otra vez. Dale. Hay estos temas tecnológicos. Como decía Lucy la otra vez, estamos aprendiendo todas también en pandemia y en... A ver, una ventana le doy. A ver, vamos a ver. Ahí Dale. está. Ahí ya me va a dejar de compartir. Ahí me avisan si ven, porfa. ¿Se ve o no se ve? Ahí se ve, ahí se ¿Se ve. ve? Bueno, Sí, señor. perfecto. ¿Empiezan más, Natu? Sí, dale, dale, dale. Bien, un ratito voy a poner como presentación. Ahí está. Bien, muchísimas gracias por estar compartiendo este espacio el día de hoy. Ya a mí me va a tocar hacer un breve resumen de un artículo que escribimos junto a las compañeras Violeta Franco, Ana Recalde y Anaí Reuter en el marco de un artículo de una edición especial de la revista Queraubotu denominada La pandemia por COVID-19 en Paraguay. El artículo giró en torno al debate sobre los avances y los desafíos, sobre la importancia de contar con una política de cuidados en Paraguay y la participación de las mujeres desde una perspectiva de género en el marco de la COVID-19. ¿Cómo realizamos este ensayo? Fue a partir de la revisión de conceptos y la recopilación de datos a través de fuentes secundarias, sobre todo de datos de la encuesta de uso del tiempo del año 2016. Para partir me gustaría comenzar con una pregunta que nos habíamos hecho al principio con las compañeras sobre por qué hablar de cuidados es necesario. En primer lugar, porque son las mujeres actualmente las proveedoras de cuidado en América Latina y en el mundo en general. Y en segundo lugar, porque la división sexual del trabajo y la actual organización social de los cuidados constituyen las bases fundamentales y de las desigualdades de género. Entendiendo el género por un lado como una categoría de análisis dentro de las ciencias sociales y por el otro lado como la serie de características que representan rasgos establecidos asignados socialmente a los roles, tanto de mujeres y hombres. Bien, continuando un poco hacia una aproximación del concepto, encontramos el concepto de Karina Batiani, que es una de las referentes más importantes en Latinoamérica sobre el debate de cuidado. En este sentido, ella define el cuidado como la acción de ayudar a un niño o una niña o persona dependiente en el desarrollo y el bienestar de su vida cotidiana. Este término entonces engloba hacerse cargo prácticamente de tres dimensiones. La primera dimensión implica un trabajo, sobre todo el trabajo físico. La segunda dimensión implica un costo económico que representa un costo de oportunidad para las mujeres. Y en una tercera dimensión que implica un vínculo socioafectivo que se genera entre la persona que presta el cuidado y la persona cuidadora. Este trabajo puede ser realizado de manera honoraria o benéfica por parientes en el marco de la familia o puede ser realizado de manera remunerada o no en el marco o no de la familia. Bien, partiendo un poco de estas tres dimensiones que les había comentado a partir del concepto de Karina Batiani, entonces encontramos que estas dimensiones
tienen implicancias que contribuyen a perpetuar la desigualdad social de los cuidados a través de la distribución inequitativa de las responsabilidades. Es decir, lo que el mercado o el Estado no resuelva es directa responsabilidad de las familias, y en ese ámbito, en el microespacio familiar, sabemos que las mujeres son, por atribuciones sociales y tradicionales asignadas por sus roles, las principales cuidadoras. Bien, identificando un poco al cuidado como el centro de las manifestaciones de desigualdades, también se identifica la necesidad de responder a través de políticas públicas ante la problemática que se genera. El debate gira en torno entonces, o implica en realidad, una reconceptualización del término de trabajo. Entendido el trabajo ya no como una actividad netamente productiva desarrollada fuera de la familia, sino a partir del reconocimiento del Estado, del mercado y ahora también de la familia y o comunidad como proveedores del cuidado, colocando fuerte énfasis en los derechos, por un lado a cuidar y por otro lado a ser cuidados en algún momento de nuestras vidas. ¿Cuáles son algunos datos que se presentan respecto a la problemática? En primer lugar, como un dato regional, un informe de la OIT del año 2019 da cuenta que el 74% del total de horas de trabajo no pago de cuidados en América Latina es realizado por mujeres. En tanto que a nivel nacional, utilizando sobre todo la encuesta de uso de tiempo, da cuenta que en relación al cuidado de niñas, niños, miembros del hogar de 0 a 5 años, son las mujeres las que dedican 12 horas semanales en contraposición con las horas asumidas por los hombres de solo 7 horas. Ahí ya vemos una importante brecha que dan cuenta los datos. En relación al cuidado de miembros del hogar con discapacidad y con dependencias permanentes, las mujeres dedican 17 horas semanales frente a los hombres que solamente dedican 10 horas semanales. Acá también hay otra brecha muy importante. Otro dato no menor y muy importante tiene que ver con que la participación femenina en el mercado laboral está fuertemente condicionada al hecho de que la mujer asuma un rol exclusivo del cuidado al interior de la familia. Esto implica un costo-oportunidad muy grande y muy costoso, sobre todo para las mujeres. En el marco de la situación por COVID-19, en el marco de la pandemia, nosotras no hemos identificado una medida específica desde el gobierno a través de las políticas públicas que por lo menos intente paliar esta situación. Sin embargo, sí traemos a colación el concepto de Karina Batiani con las 3 dimensiones, tanto físicas, económicas y también la dimensión socioafectiva. Vemos que esas dimensiones tuvieron implicancias que tuvieron que resolverse ante la ausencia de políticas o ante ausencia de respuestas específicas por parte del Estado, tuvieron que resolverse a nivel individual. Bien, en cuanto a los avances a nivel nacional, en cuanto a políticas de cuidado, existen avances que no se pueden desmeritar y sí son bastante importantes. Como por ejemplo tenemos el reconocimiento del Grupo Impulsor Interinstitucional para la elaboración de la política de cuidados, que es el GIPC. Por un lado, el GIPC es un grupo impulsor que está conformado por técnicos del Estado y organizaciones de la sociedad civil. Por otro lado, lo que se cuenta es con el documento marco de políticas de cuidado, que es un documento de línea de base que contiene la oferta programática a nivel nacional de lo que podría considerarse como oferta pública de los cuidados. Y por último, lo que se tiene identificado fuertemente es también la inclusión del cuidado propiamente dicho, como visibilizado fuertemente en la puesta en marcha y planificación del sistema de protección social VAMOS, que es la política pública actual vigente. Bien. Ale, ¿Sí? no está corriendo tu presentación, no sé si ¿En serio? ¿vos crees que corra? Está en el título todavía. ¿En serio? No te puedo creer. ¿En Perdón serio? que no te dije antes. Yo estaba reatendiéndote a vos y no estaba mirando casi la ponencia. Mil disculpas. Tranqui. A ver, voy a tratar de colocar donde me quedé, ¿sí? Dale, dale. A ver, un ratito. Me avisan, porfa, si se ve, porque no... Ahí se ve. Sí, ahí estás en reflexión de finales. No Bien. sé si ya estás ahí. Estoy acá ya.
Bien, no sé, no entiendo por qué motivo no se movió mi cursor, pero yo estaba así moviendo. Bien. Dicho lo anterior y ligando un poco estas reflexiones conceptuales y haciendo un breve recorrido y un rápido recorrido sobre los datos actuales y el debate en general al respecto de esta temática. Algunas reflexiones finales giran en torno a el hecho de que invisibilizar el trabajo no remunerado de las mujeres implica una desigualdad social e implica también menores oportunidades que los hombres. Es decir, mientras que las mujeres cuidan, los hombres tienen más oportunidades de desarrollo en varios ámbitos de su vida, lo que supone un estatus de privilegio. Esto va muy fuertemente ligado a estas tres dimensiones desde el concepto de Karina Batiani. Por otro lado, a pesar de que existan o se identifiquen ciertos avances en materia de políticas públicas, todavía es muy incipiente y creemos necesario que el debate es el camino y la generación de este tipo de reflexiones es imprescindible, tanto en la academia y también en otros sectores. Bien, el trabajo de cuidado exige que el Estado asuma su rol de protección a través de las políticas. Reconocer el cuidado como un derecho surge del reconocimiento de que todas y todas precisamos ser cuidados en algún momento de nuestras vidas. El derecho a cuidar en condiciones dignas implica garantizar que las personas puedan decidir si cuidar o no y que las condiciones en que se realicen estos cuidados sean seguras y dignas. Y por último, me gustaría traer a colación que la reflexión y la importancia de visibilizar al cuidado y de la reconceptualización del propio término de trabajo, aludiendo al componente de cuidado, implica revalorizar y redistribuir los cuidados entre el Estado, el mercado y la familia, colocando en el centro a las mujeres como protagonistas de este cambio de paradigma. Bien, hasta acá me quedo. Sí, me gustaría también comentar un poquitito que el debate en torno al cuidado empezó en la región hace aproximadamente 30 años. Sí, estos desafíos es como que persisten desde aquella época, pero me parece muy importante este tipo de espacios para generar este tipo de debates. Y por acá me quedo yo no sé si corrió mi presentación, Natu, o no sé si se ve, ahí ya dejo de compartir. Sí, vimos la última parte, vimos, Ale, vimos, perfecto. Muchas gracias, Ale. Si querés Bien, agregar algunas cositas más, tenés todavía tiempo. Si querés agregar algún elemento más de la investigación. bien. Otro elemento importante que habíamos nosotras identificado también es la necesidad de seguir debatiendo en torno a toda la problemática que se está generando en lo que hoy se está denominando el tema relacionado al COVID y al cuidado que muchas familias realizan a los enfermos por COVID, sobre todo en UTI. Este fenómeno de las carpas alrededor de los hospitales es un tema que da que hablar y que necesariamente en algún momento se necesita una sistematización de esas experiencias si no hay datos. Y también las ollas populares que en el momento de la cuarentena obligatoria generaron una suerte de contención social y económica para varias familias. En ese sentido también se identificó fuertemente la participación femenina y una participación limitada y bastante ligada al cuidado comunitario. Son varias aristas que nos parece muy importante reflexionar sobre en torno a ellas, pero también es importante seguir generando debates y sobre todo conocimiento al respecto de estos ejes. Y me quedo por acá. No sé si hay alguna pregunta. Muchas gracias, Ale. Ahora le paso la palabra a Bea para continuar con las presentaciones y después abrimos las preguntas. Recuerden que pueden hacer sus preguntas en el chat, compañeras y compañeros, y luego vamos compilando para dar una respuesta al final de las charlas. Bea. Sí, buenas noches, ¿cómo están? Quiero dar la palabra a la profesora Mariel Palau, que nos estará presentando el trabajo de investigación sobre mujeres y agronegocio, una aproximación al impacto y las estrategias utilizadas. Te paso la palabra, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo están? A ver, esperemos a ver si es que se llega a proyectar o no. Yo no me llevo muy bien con Google, pero parece que esta vez sí me escuchó. ¿Ahí se está viendo? Sí, súper bien. Genial, qué bien.
Creo que también escuché mis plagueos porque siempre me quedo enredada, pero bueno, ahí estamos. Yo les quiero presentar esta investigación que está publicada, una investigación que realizamos con Eli Duré, Nato se acordará. Es una investigación publicada en el año 2018. Eh, a ver, ahí, ¿avanzó? Sí, Lo que la pregunta de investigación que nos planteamos es si es que realmente el agronegocio afecta de manera diferenciada a las mujeres. Es decir, desde BaseIS teníamos muchísimos estudios ya sobre el impacto que causa el agronegocio en las comunidades, sobre el impacto que causa en la calidad de los alimentos que consumimos a nivel urbano, pero queríamos indagar si, bueno, este impacto diferenciado que se menciona en algunos espacios, cómo se venía dando en el país. Y a propósito de eso, bueno, quienes pudieron ver este famoso que se hizo, el documental que se hizo famoso en el fin de semana, creo que tienen súper clara la película del terrible impacto que causa realmente este modelo, que el agronegocio, bueno, es una de las manifestaciones del extractivismo. En general, la pregunta que guió la investigación es, bueno, ¿cómo afecta o no de manera diferenciada a las mujeres? Y de ser así, ¿cuál es este impacto directo que va teniendo? Analizamos, por un lado, la estrategia del agronegocio hacia las comunidades y en particular hacia las mujeres. Por otro lado, la percepción que tenían tanto referentes comunitarios, referentes organizaciones campesinas, como también la percepción fundamentalmente de las mujeres que viven en comunidades afectadas, que trabajan en la industria de la carne, que trabajan en fábricas o procesadoras de agroquímicos y en silos. Aquí es importante tener en cuenta que cuando hablamos de agronegocio siempre nos figuramos soja, pero no es solamente soja, es decir, el agronegocio conceptualmente es un modelo donde además de su producción a gran escala, está destinada fundamentalmente a la exportación. Y en el caso paraguayo, los principales rubros del agronegocio es obviamente la soja, pero también la ganadería. Bueno, y cada vez más otros productos que van complejizando mucho más este gran problema que tenemos en el país. Entonces tomamos por un lado comunidades campesinas que son fumigadas sistemáticamente, por otro lado todo lo que tenía que ver con trabajo en frigoríficos y por otro lado también en fábricas procesadoras de agroquímicos y silos. Intentamos tomar estas tres dimensiones en las cuales están directamente vinculadas con el modelo del agronegocio. Partimos de que es una primera aproximación al fenómeno. Hicimos el análisis tomando aportes feministas y sobre todo las vivencias de las mujeres. El libro está disponible, les comparto después el link para recoger las voces directas de las mujeres de las organizaciones campesinas y con un énfasis muy particular de cómo afecta el modelo al territorio y al territorio cuerpo. En ese sentido, nos centramos en el departamento de Alto Paraná y de Concepción, si bien tomamos en cuenta la problemática a nivel país, pero nos pareció importante estos dos departamentos. Alto Paraná porque es el que tiene un mayor territorio ya sembrado con soja y uno donde la soja tuvo su incorporación más temprana. Y Concepción justamente porque es la zona donde existe mayor, no mayor ganadería, pero sí mayor cantidad de frigoríficos. Se realizaron 15 entrevistas en profundidad, la mayoría de ellas individuales, pero también algunas comunitarias entre octubre y noviembre de 2018. En Alto Paraná, el trabajo de campo fue en Naranjal, Mingaporay y Modú. Y en Concepción, en la misma ciudad de Concepción, y algunos referentes regionales. Además, hicimos entrevistas a dirigentes de Asagrapa, de Conamuri, de FNC y de Cultiva, y también entrevistas al secretario de Agricultura de la Gobernación de Concepción y a un referente de la Pastoral Social de Concepción. Como todas y todos saben, digamos, toda la lucha campesina está altamente criminalizada, entonces los nombres de integrantes de las comunidades son ficticios dentro del material,
así como también de trabajadoras en los diferentes lugares que estuvimos tomando en cuenta para que, bueno, resguardar el empleo de ellas. Y como les decía al comienzo, es un estudio exploratorio y los resultados son una aproximación a una problemática. Sabemos que es un problema mucho, mucho más grave de lo que estamos reflejando en el material, pero bueno, damos cuenta en particular de cómo se va dando esto sobre el cuerpo de las mujeres. Trabajamos con algunas categorías que nos parecieron importantes, el sistema sexo-género, pero también tomando en cuenta esta colonialidad de la categoría en muchos casos y sin mencionarlo terminamos trabajando mucho con la visión de interseccionalidad. Nos apoyamos mucho en todos los aportes del feminismo comunitario, feminismos populares y de ahí fundamentalmente el concepto de cuerpo-territorio, obviamente en la división sexual del trabajo y preferimos trabajar con la categoría de trabajo reproductivo antes que con el concepto de tareas de cuidado, si bien a veces lo usamos distintamente, es decir, fuimos ahí por el ala más ortodoxa, digamos, de entender todo este trabajo asignado históricamente a las mujeres como un trabajo reproductivo. Las autoras que tomamos con mayor referenciación es, bueno, Silvia Federici, Marcela Lagarde, Claudia Corol, Julieta Paredes y Lorena Capnal. Dentro del material lo que fuimos fue ir tejiendo la reflexión a partir de las voces de las mujeres, de estos aportes feministas en esta relación que se da entre el sistema capitalista y el patriarcado, entendiendo que ambos se sustentan mutuamente y donde las mujeres juegan un rol súper importante con su trabajo sea remunerado o no, y al mismo tiempo ir evidenciando esta relación indisoluble que hay entre territorio cuerpo y territorio tierra. El trabajo está articulado en estos 3 capítulos, no me da tiempo de ahondar en ellos, pero el primero hace referencia a la problemática en general, el avance de los agronegocios en el país, el impacto que eso tiene sobre comunidades campesinas, por qué decimos que soja y ganadería son los rubros más importantes y qué implica que gran parte del territorio paraguayo se destina a eso. En Paraguay, el 54% de la tierra agropecuaria está destinada a la ganadería. Digo para que tengan una idea de esa magnitud. Y de la tierra agropecuaria, el 94% a rubros del agronegocio, que no es solo soja, pero que soja es el más importante. Entonces, bueno, ahí se da cuenta de la magnitud que se tiene sobre esto y de las tierras cultivables solamente el 6%, casi un poquito menos del 6% sigue cultivándose con productos de la agricultura campesina. El tercer punto que analizamos ahí con mucho detenimiento es el tema de la disputa de la tierra, entendiendo que este modelo productivo avanzó sobre territorio campesino y ahora continúa avanzando sobre territorio campesino, indígena, pero también sobre los pocos bosques que quedan. Y acá hay un rol súper importante que juegan las mujeres porque son las que en última instancia permanecen con mayor frecuencia dentro de las chacras, dentro de los lugares y tienen un rol súper importante en esta resistencia de sus territorios y sus comunidades. Y un último punto en este apartado que habla de agronegocios, ambiente y salud. Como sabrán, en Paraguay la principal contribución al calentamiento global viene fundamentalmente por deforestación y esta deforestación es justamente para ampliación de la frontera agrícola, que es para cultivar soja o para ganado. Y acá hay un apartado interesante que se nota cómo esto afecta directamente la salud de las mujeres, afecta a toda la comunidad, pero en las mujeres tiene una particularidad, como decíamos, muchas veces son los hombres los que salen a changar, los que tienen una mayor migración, aunque sea temporal, sin embargo, las que están en sus comunidades, en su territorio, son las mujeres y además hay afectaciones a la salud muy preocupantes que nos mencionaron, como por ejemplo abortos espontáneos.
Un segundo capítulo que trabaja fundamentalmente las estrategias y los actores del agronegocio. Allí analizamos las políticas públicas y, bueno, en particular este fondo semilla que tenía en ese entonces el Ministerio de la Mujer, un fondo semilla que más allá de ser una contribución para la autonomía de las mujeres, termina convirtiendo a las mujeres campesinas en deudoras más que en otra cosa. Y es una experiencia que la propia Silvia Federici también denuncia como una estrategia de disciplinamiento a las mujeres en otros lugares. El rol de los organismos internacionales o multilaterales que vimos que, bueno, Naciones Unidas, por un lado, tiene un lenguaje de inclusión de las mujeres, pero al mismo tiempo es el que está fomentando programas de avance del agronegocio. Como corporaciones, gremios y empresas en general utilizan el lenguaje de género, dicen llevar adelante acciones de inclusión de las mujeres, pero realmente la gran mayoría de estas acciones terminan eh, duplicando el trabajo de las mujeres y llevándole una mayor carga a la que ya tienen. Un tercer capítulo donde se habla del impacto que tiene en la vida de las mujeres, y acá resaltaría así muy pocas cosas. Eh, por un lado, todo el trabajo que de cuidado, entre comillas, porque cuando integrantes del hogar van a buscar una changa, son ellas las que tienen que mantener la casa. Cuando los hijos jóvenes van a estudiar o van a trabajar a estos silos, por ejemplo, son ellas las que quedan con los nietos. Entonces hay una sobrecarga muy grande, sobre todo en las mujeres y las mujeres adultas. El impacto sobre el territorio, que tiene que ver tanto con el deterioro ambiental y la cada vez mayores dificultades de cultivo por las fumigaciones masivas que se van dando, por la pérdida de calidad de la tierra, entre otros, el impacto en el trabajo de las mujeres, fundamentalmente vinculado al trabajo remunerado, que tiene que ver con la calidad del trabajo. Es un trabajo precarizado, es un trabajo que refuerza la división sexual del trabajo, y esto se da tanto en las fábricas de agrotóxicos como también el trabajo de frigoríficos. Y ahí, bueno, les comento rápidamente algunas de las principales conclusiones del trabajo. Bueno, lo primero es que el modelo extractivista se ha ido profundizando, arrasando con el territorio tierra y afectando tanto a hombres y mujeres con una complicidad muy fuerte de autoridades e instituciones del Estado. Sabemos, este es un país donde la ley existe, donde cuando la ley existe igual no se cumple. Por otro lado, las mujeres están mucho más expuestas por su permanencia en el hogar y en las comunidades. El tercer elemento que encontramos es que el territorio cuerpo de las mujeres adquiere una importancia vital, ya que el capitalismo se sustenta no solo sobre el trabajo remunerado, sino que también sobre las tareas del cuidado que son atribuidas a las mujeres. El otro elemento importante, sobre todo en el apartado de los actores y las políticas, que hay una apropiación del término género, pero se lo va vaciando de contenido. Es decir, la reivindicación del género como una categoría estaba vinculado fundamentalmente a, a luchar contra el patriarcado, es decir, a un cambio de modelo en el cual la mujer efectivamente pueda disfrutar de todos sus derechos y desarrollarse plenamente, pero cuando es utilizado fundamentalmente en programas de empresa o inclusive en políticas públicas, queda como que vacío de contenido y simplemente se lo menciona, o peor, se le atribuyen muchos más roles del que tenía. Estamos hablando fundamentalmente de Proeza, por ejemplo. En esa misma lógica, gobiernos, corporaciones y gremios, en nombre del empoderamiento de las mujeres, implementan proyectos, iniciativas a mujeres campesinas que implican un disciplinamiento en el sentido de que tienen que cumplir una serie de requisitos para poder ser parte del programa, y además la sobrecarga laboral. Las mujeres que se insertan en el mercado laboral son contratadas a destajo de manera temporal y sin derechos laborales, donde además se reproduce la división sexual del trabajo, llevando adelante tareas fundamentalmente similares a las tareas de reproducción, ya sea cocina, limpieza o en el mejor de los casos tareas administrativas.
Y finalmente sobre este punto, que bueno, que el avance de los agronegocios se va dando sobre territorios que antes eran marginales. Es decir, muchas veces los territorios campesinos no son los más fértiles ni los que están en mejores condiciones, entonces como que quedaban por fuera de la lógica del mercado. Y últimamente este avance de los agronegocios va avanzando también en esos territorios campesinos, pero no solamente sobre el territorio geográfico, físico, sobre el territorio tierra, sino que también sobre el territorio cuerpo de las mujeres que van intentando incorporarlas a una lógica de mercado. Entonces nos parece que este doble avance que se da tanto en la inclusión de las mujeres, no para garantizarles mejores condiciones de vida ni más derechos, no, simplemente un disciplinamiento, tiene que ver con esta lógica de expansión del capital en términos generales. Y bueno, finalmente, esto me di cuenta cuando preparaba la presentación. Fue un trabajo en el que todas las que participamos fuimos mujeres. Uno, estas hermosas imágenes que estaban viendo son de Cecilia Domínguez. La revisión la hizo Natu. Desgrabación y traducción fue con apoyo de Jackie, la edición con Marga y el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo. Y bueno, acá les pongo el link de la página de base, que es donde pueden descargar el material. Por parte mía sería eso. Creo que no me iba a alcanzar el tiempo y empecé a hablar muy rápido, ¿verdad? Pero bueno, queda más tiempo para el debate. Se entendió, profe, súper bien. Dale. Bueno, muchas gracias a Sara, a Alejandra y a Mariel por sus aportes. Ahora vamos a pasar a un comentario para luego habilitar las preguntas, o creo que era ese el orden, ¿verdad? Si me recuerda Violeta o Laura, si están por Sí, ahí. así es. Mismo, Natu, ahora esperamos los comentarios, tanto tuyo como de Bea, y luego abrimos el debate con las preguntas escritas en el chat, que las leemos. Nos va a leer Gaby Walder para apoyarnos en esa tarea. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Viole. Si les parece, Beatriz, ¿querés empezar vos? ¿O empiezo yo? Como quieras. Te cedo la palabra primeramente, parece. Dale, yo te aviso de antemano que a las 8 tengo que estar retirándome, así que me viene bien que Bea me ceda la palabra y no les voy a estar acompañando en la parte de las preguntas, pero voy a después a ver el video de vuelta para ver esa parte porque es muy interesante. Bueno, creo que para pensar un poco en lo que las investigaciones que presentaron las compañeras arrojan, es un claro ejemplo para mí de cuando feministas investigan temas que son abordados ya anteriormente en las ciencias sociales y que miran otras cuestiones, que no miran investigadores varones o que no miran investigadores e investigadoras que no tienen una perspectiva feminista, y en ese sentido refuerza un poco la necesidad de espacios de debate como el que estamos teniendo ahora, ¿verdad? O sea, vemos que hay tres formatos de aproximación que nos dan las compañeras, que tienen que ver con el exploratorio, con la revisión documental, el cualitativo, pero desde un abordaje de revisar, lo mismo que solíamos revisar en muchas investigaciones, pero tratando de arrojar aquello que no se vio antes, ¿verdad? La participación de las mujeres en las políticas destinadas a las mujeres, el encare que tiene eso, y se proponen, o sea, cómo afecta a los agronegocios, cuestiones que estaban ya presentes, ¿verdad? Vimos que los temas, es como decía, ya fueron analizadas, pero por ejemplo las políticas públicas de asistencia, que fue lo que revisó el artículo de Alejandra, de Viola y de Anaí, que le mando un corazón a Anaí, aporta lo que es en toda la mirada de la política de asistencia, que se estudia bastante en la Faxo, sobre todo hay una mirada importante a las políticas de asistencia, y poder mirar esto que no se está viendo desde cuando uno no incorpora una dimensión tan importante como es la del cuidado, ¿verdad? O sea, la dimensión de las políticas de cuidado y el abordaje que aporta eso, porque permite
en mirar desde un lugar distinto otras problemáticas. Y vemos otra vez ahí como hay una ausencia. Bien, si bien Alejandra nos contaba que ya había un camino andado por el Estado paraguayo en relación a cuidados, vemos que a la vez cuando vino la pandemia ese fue un tema que no se abordó. O sea, ese fue un tema que no se tuvo en cuenta, a pesar de que había ya un trabajo articulado, lo que nos demuestra también que hay ahí un trabajo aún por hacer, ¿verdad? Y en relación a la investigación de Sara, hay mucho escrito sobre democracia y sobre la calidad de nuestra democracia y el avance en relación a los derechos que van incluyendo la democracia, pero está muy bueno poder mirarlo desde la inclusión de las mujeres y en estas categorizaciones que plantea en Sara en su investigación, que nos permite al movimiento feminista dialogar con esta investigación, porque podríamos ahí hacer aportes a la caracterización, aportes a los sujetos que se están mirando, etcétera. Creo que abre una dimensión para hablar del carácter cualitativo de nuestra democracia, que nos falta mucho en relación a eso, ¿verdad? Y, y lo del agronegocio es categórico, es como dijo Mariel, ella misma en su propia organización venía estudiando hace mucho tiempo este tema, siendo ella feminista hace mucho tiempo también y con otras compañeras feministas, y siempre hacerle una mirada. Este es un tema, yo diría así, tradicionalmente masculino, porque habla de la economía, habla del modelo agrario, habla del modelo importación-exportación, y se habla mucho en términos de Producto Interno Bruto, qué sé yo, y en ese tipo de cuestiones siempre prima una mirada masculina, un análisis desde los actores del campesinado, que también son varones. Y hace un tiempo, no digo que esta sea la primera investigación, pero hay varias que están poniendo el ojo en eso, ¿verdad? O sea, y ahí claramente también enmarcar esto en lo que el movimiento feminista también ha ido haciendo en avances en las calles, en avances en reclamos, en avances en organización, en avances que han forzado a introducir estos temas en las investigaciones y han forzado a que se releve estas problemáticas de una forma más relevante, ¿verdad? Porque en la incorporación de mujeres políticas que interpelan, de organizaciones que trabajan el tema de cuidados y de mujeres campesinas organizadas, es claro en que ayuda a que esto eleve en categoría de debate también, ¿verdad? Hoy día creo que cualquier investigación que no incorpore estos elementos queda por fuera del debate social que hay en Paraguay, ¿verdad? Y eso es claro para mí, o sea, hay que tenerlo ahí presente. Creo que los marcos teóricos que interpelan las compañeras, que plantean las compañeras, también un diferencial interesante que plantearon las tres son nuevos conceptos o revisión de nuevos conceptos desde una mirada feminista y de género, ¿verdad? O sea, ahí vemos cómo se habló de la caracterización, en interpelar el concepto de trabajo que planteó Alejandra en su investigación, eso es clave, y el cuidado como el centro, el eje de la participación política, no suele ser el eje cuando analizamos participación política de las mujeres. Hace un poco tiempo que se está articulando fuertemente al cuidado y a las actividades reproductivas, como dijo Mariel, como eje central que estructura la posibilidad o no de participación de las mujeres en todos los aspectos, en político, económico, social, el ocio, etcétera, que creemos que eso es como clave, ¿verdad? O sea, ahí hay un diferencial que cambia una mirada y cambia un análisis estratégico incluso para pensar las políticas públicas, ¿verdad? Y eso es importante. El concepto de cuerpo-territorio que plantea Mariel viene a interpelar también toda una lectura tradicional vinculada a entender la tierra, la naturaleza y todos por separado, y estas son interpelaciones propias del feminismo decolonial que viene a arrojar una nueva mirada a un fenómeno viejamente estudiado, podríamos decir, ¿verdad? Y ahí viene todo lo que también Sara planteaba, que tiene que ver con la aplicabilidad o sea, también cuando miramos en términos de los avances y miramos lo que se logra, no miramos lo que se aplica. Y ahí está muy bueno lo que Sara aporta, porque también abre líneas de investigación interesantes, porque
hay otras líneas que plantean todas las investigaciones de que todos los temas tienen unos límites que se demuestran muy, muy claramente dibujados, ¿verdad? Por un lado, lo de Sara es lo más claro porque nos toca vivir además como sociedad, que hay como un avance en términos formales y Paraguay es como muy especialista en aprobar todo lo que sale a diestra y siniestra. Ahora está un poquito más cuidadoso, pero en los 90 y principios de los 2000 Paraguay firmaba todo lo que había y después no aplicaba nada, básicamente, ¿verdad? Entonces ahí hay una distancia entre el constructo legal y lo que significa el valor de la ley como estructurador social, que a nosotros nos quedó no solo en el tema género, sino en todos los temas lejanos de una construcción real de derecho, ¿verdad? Y eso queda muy demostrado en la investigación de Sara y con mucha solidez también está re bueno poder verlo. Y también esa caracterización que hizo su investigación está muy buena de los tiempos y los momentos de cada cuestión, ¿verdad? También quedó claro que todas las interpelaciones, tanto en las políticas públicas, en los debates en el Parlamento y lo que se pudo lograr en avances legislativos, y también en los marcos teóricos para analizar, no se ve, no, o sea, no interpelan la desigualdad. Esto que Mariel y la investigación de Mariel también releva de cómo se desgastan términos como el género, se apropia el mercado, la cooperación y una parte importante de la academia también de estos temas y vacían de contenido y quitan el eje de la disputa de poder y de la transformación, quitan el eje de la transformación de las desigualdades, que es lo que busca una aproximación feminista a la investigación, a la interpelación política, a las políticas públicas. Eso vemos en todas las investigaciones, queda súper bien claro eso. Y para mí abren varias preguntas para poder seguir investigando. En el de Sara yo me preguntaría que en las interpelaciones del movimiento, cuando vemos, ella hace una caracterización de la religión, hace una caracterización de las movilizaciones, pero creo que estaría súper bueno también poner ahí qué significó en el avance en términos para la exigibilidad y plantea una pregunta que al movimiento feminista creo que es clave, que tiene que ver con cómo capitalizamos en las movilizaciones masivas que en términos democráticos fueron un antes y un después en política pública. Esa es la gran, o en avances legislativos o en mejoras de nuestras condiciones de vida y me parece que es importantísimo. Lo de la política pública abre lo que analizan Alejandra y en la investigación de Ale abre para preguntarnos, ahora se abren nuevas líneas de política de intervención con Vamos, con Tecoporá, con Putibó, o sea, son nuevas estructuras que va a haber que ir pensando en clave de cómo meter ahí en mayor análisis y mayor precisiones y mayor diálogo entre academia y Estado para que se vayan incorporando esto, porque son cosas que se van a quedar probablemente, ¿verdad? Y en lo que es vinculado al agronegocio, nos abre todas las preguntas que tiene que ver con esto que decía Mariel, no es solo soja y ganadería, son otros rubros, es precarización laboral, no es solamente tierra, tiene que ver con lógicas de mercado mucho más complejas y creo que ahí también falta un montón para preguntarnos en términos de academia, ¿verdad? De academia que estudia estos temas. Yo vi esas cositas, dejo ese aporte por acá, no sé cuánto tiempo, parece que me fui todito yo, así, pero deja mucho para preguntarnos las investigaciones de las compas y les agradezco un montón. Gracias, Natu. Gracias, Natu. Bien, por mi parte quisiera hacer los siguientes comentarios respecto a las investigaciones de Sara. Ella hablaba un poco sobre los avances institucionales que han aplicado desde la década, o sea, de la caída de la dictadura hasta el momento, y que esos avances evidentemente fueron acompañados desde las iniciativas de los movimientos y para ser colocados en como conquistas o ser debatidos desde legislativos y otros entes del Estado, ¿verdad? En una de ellas mencionaba un poco sobre los derechos políticos que implicó para la sociedad paraguaya, en particular para las mujeres. Y en ese sentido también lo que implicó la ley, la discusión sobre la ley de paridad y demás, digamos, otra de
de las cosas que ha mencionado es sobre las propuestas sobre la diversidad sexual, que también ha sido muy debatida en estos tiempos y que también, digamos, en los medios masivos de comunicación también ha sido colocados de manera como deslegitimando estos derechos, ¿no? Que también eso ha sido como muy fuerte en contraparte a estas conquistas, ¿no? Y por otra parte, la segunda etapa menciona un poco sobre lo que implicó la conquista de los derechos laborales y sociales, y así también la ley de la educación sexual, que también estuvo muy fuertemente debatida y colocada no solo en el ámbito académico, sino que también trascendió la cotidianidad del lenguaje en diferentes ámbitos. Y así que eso creo que el hecho de que se instale eso y se debata y trascienda lo académico, trascienda el lenguaje de la sociedad, eso es sumamente significativo. Así sea que no se logre de pronto consolidar una ley, ¿no? Pero está allí, latente. Por otra parte, habla sobre la tercera etapa que implicó la pugna de la paridad política precisamente y la conquista de los derechos sexuales y reproductivos, y que en contrapartida en estos debates implicó un contramovimiento, por llamarlo así, de los conservadores religiosos. También mencionaba Sara de que la sociedad paraguaya es altamente religiosa en cuanto al catolicismo, también a lo evangélico y demás, que estos han operado más bien para deslegitimar lo que implica las conquistas por parte de los movimientos feministas, ¿verdad? Y entonces esto también para tenerlo en cuenta. Creo que es sumamente interesante cómo lo plantea, porque precisamente mencionaba que todas estas conquistas han sido por parte de los movimientos y han sido puestos en discusión, todavía siguen fuertemente discutidas, ¿no? Entonces, es muy importante cómo se va cambiando también las discusiones. Mencionaba un poco también Natu respecto a que la academia está tomando como otras conquistas en cuanto a citar a mujeres, hacer revisiones de mujeres. Entonces, cómo se ha discutido por parte de las mujeres, aquellos que nos interpela por nuestra condición de mujeres, ¿verdad? Eso me parece sumamente interesante. Y por otra parte, en cuanto a la investigación de Ale, que moviliza esta categoría de políticas de cuidado, muy pertinente para el contexto en que vivimos, porque como ella misma lo mencionaba, efectivamente, si bien ya se ha venido discutiendo sobre el modo en que recae el trabajo sobre las mujeres, las niñas, las abuelas, en este contexto de la pandemia ha sido mucho más, ¿cómo decirlo? El trabajo ha sido mucho más prolongado en cuanto a las tareas del hogar, a dedicarse a la familia, a dedicarse a lo académico, a dedicarse a los hijos. Entonces, creo que es sumamente importante en la forma que ella moviliza esta categoría para interpelar esa situación. Y asimismo también ella mencionaba que es necesario que sea debatido ampliamente, que trascienda precisamente los espacios académicos. Y por otra parte, mencionaba ella que esto hace 30 años empezó el debate de las políticas de cuidado, y que en este contexto verdaderamente ha sido mucho más emblemática, por decirlo así, esta discusión, ¿no? Por otra parte, menciona Mariel Palau sobre cómo el agronegocio
afectado la calidad de vida de la población rural, campesina, indígena y sobre todo sobre el territorio, cuerpo de las mujeres. Mencionaba un poco, considerando el rol de las mujeres como resistencia territorial en la que evidencia un poco la emancipación de las mujeres, no puede, digamos, disociarse del sistema hegemónico. Menciona que sobre todo es la dimensión del agronegocio ha tenido un impacto muy fuerte en la destrucción de la tierra, en la naturaleza de los territorios, y donde múltiples formas de violencia que el patriarcado y el capitalismo atraviesa en el cuerpo de las mujeres rurales, basado en la explotación, dominación y violencia, ¿verdad? En este sentido, moviliza esta categoría de territorio cuerpo trabajado por el feminismo comunitario popular, y al mismo tiempo esta categoría de sexo-género, en la que también da cuenta sobre la explotación, además de la explotación laboral que sufren las mujeres, la desigualdad en cuanto al pago o el pago no remunerado, o muchas veces poco remunerado, y en que esta desigualdad se agrava también en lo que es el contexto rural, ante el modelo del agronegocio. Así que me ha parecido sumamente interesante cómo lo han planteado, cómo lo han movilizado, y también, precisamente como decía Ale, todas estas interpelaciones siguen siendo discutidas y colocadas desde acciones políticas, acciones de movilización por parte de las mujeres, y no solo en acciones políticas y movilización, sino que también debatidas en varios espacios, o que implica una puja en cuanto a colocar en estos debates, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece sumamente importante. Y otra de las cosas también que en este contexto vemos cómo el sector del conservadurismo está avanzando también en cuanto a las narrativas, en cuanto a crear todo un movimiento también para hacer frente a las conquistas que las mujeres colocan en el debate, o colocan para ser conquistados en temas legislativos, no solo en temas legislativos, sino que también eso se traduzca en la práctica, en las prácticas sociales, ¿verdad? Entonces, eso es sumamente inquietante cómo se está dando. Y digamos, todas estas interpelaciones y demandas que en especial, en particular, las mujeres vienen realizando, se conjugan al mismo tiempo en toda esta masiva movilización que se está dando en América Latina, y que a su vez están sufriendo fuertes represiones sexuales contra las mujeres. Y es decir, todo eso también ponerlo un poco en contexto, y lo inquietante que también es esa narrativa del Estado para oprimir las acciones colectivas de los movimientos feministas, así también movimientos sociales en general, y movimientos como estudiantiles también. Así que creo que en este contexto de la pandemia se ha visto cómo las ollas populares han sido lideradas por las mujeres. Aquello que el Estado ha estado ausente, han tomado la posta las mujeres, y asimismo también en las movilizaciones estudiantiles, ¿no? Que ha estado muy, muy fuertemente reclamando al Estado en poder, en muchas demandas, ¿no? Que en este contexto ha sido como más, se ha agravado mucho más. Bueno, entonces por aquí yo me quedo. Muchas gracias por escuchar. Y gracias también a Sara, a Mariel, a Ale, a Natu, a quienes están presentes. No sé cómo pasaremos en cuanto a las preguntas. No sé si quieres que lea, Natu. Gracias, Bea. Y
tenemos, parece que comentarios, porque preguntas aún no hay. Parece que están así como tímidas y tímidos y tímides los participantes, pero podemos leer los comentarios que hay en el chat. Creo que Viole tiene identificado. Viole, vos estás por aquí. Sí, acá estoy. Gaby Walder nos va a leer los comentarios y a ver si, Gaby Walter, perdón, soy la sí, peorísima moderadora de la si vida. las panelistas nos quieren aportar a los comentarios luego de que Gaby nos comparta. Adelante, Gaby. Hola, bueno, ahí identifico 3 comentarios, 2 de Carmen Castillo. El primero que dice cuidar sí, ser cuidada es todo un tema, lo vivo en carne propia. Posteriormente hace referencia a un trabajo, entiendo que ella está haciendo, las ollas populares y su impacto dentro de la pandemia como alternativa de empoderamiento que quiero demostrar con esta investigación. La resiliencia de mujeres de diferentes comunidades de los bañados asumen el cuidado y alimentación de sus niños, niñas, jóvenes, adolescentes, adultos mayores y personas que no pueden proveer a sus familias de sus necesidades fundamentales para subsistir. Escribir el por qué quiero resaltar. Y después una expresión con la mano de Luján Rojas como aprobando lo compartido por todas y todos. Eso es lo que está en la parte de las preguntas. Tal vez creo que a lo mejor si las panelistas quieren agregar alguna otra cosa más, porque como que todas respetaron súper bien el tiempo y a lo mejor quedó alguna cosa pendiente, creo que puede ser interesante. Muchas gracias. Yo, pues si quieren en el orden y también como para respetar el tiempo y bueno, yo nada más brevemente 1 minuto, algo así para cerrar un poco las ideas. Creo que nuestras 3 ponencias aquí se ligan de alguna manera con lo que ya decían las comentaristas, también de las posibilidades que existen. Yo nada más agregaría mi presentación y lo que escuché de mis compañeras es estas posibilidades, por uno, de insertar en el ámbito de la discusión que todas hemos sido formadas ahí con la lectura, con las lecturas, las bibliografías exclusivamente masculinas. O sea, hay un rol también que tenemos que hacer desde la academia de revisar de vuelta y buscar a las investigadoras feministas con perspectiva de género en la academia, y bueno, también hay investigadores en general. Creo que por ese lado hay como una cuestión de acción afirmativa que hay que hacer en la academia para visibilizar mucho más nuestro trabajo, como es este espacio. Por el otro lado, un poco respondiendo a lo de Natu, que agradezco los comentarios y no extenderme mucho, creo que hay una cuestión también de cómo podemos pensar justamente esta capitalización de movilizaciones, y ahí en la cuestión que decía también justamente Beatriz, como es un contexto muy oscuro y muy difícil que está afrontando la región de avances, ahí el Brasil y bueno, y otros países de la región de avances, así conservadores, de derecha, justamente de intolerancia hacia todo lo que tenga que ver con el género, las mujeres, los movimientos progresistas. Entonces creo que también hay que construir, y yo cerraría con esta idea, narrativas justamente en el ámbito de lo que compete a estas miradas que tenemos aquí, que no es solamente una categoría de las mujeres, sino en esa mirada como más de la lucha que hay de carácter colectivo, de carácter justamente interseccional, y bueno, desde las posiciones de opresión y de privilegio, que más allá del movimiento de mujeres y los movimientos feministas, hay muchas otras posibilidades de ejercer la lucha en diferentes ámbitos. Y bueno, las mujeres han estado ahí a lo largo de toda la historia, desde antes de la conquista, posterior de la conquista, durante las democracias y los autoritarismos, recuperar esa posibilidad de avance de nuestros movimientos a partir de esta posibilidad de justamente encontrarnos con otras opresiones, otros cruzos que en América Latina pues son muy fuertes y son muy valiosos, que es el gran aporte también de los feminismos latinoamericanos y comunitarios al resto de los feminismos del sur. Me quedo por aquí, bueno, agradecer también el espacio y un gusto escucharles a todas. Muchas gracias, Sara. No sé si Mariel quiere compartir algo más. ¿O Ale? Bueno, antes que nada, expresar esta sensación medio rara de
del trabajo en el que también participó Anaí. Así que realmente, bueno, es como una forma de que esté aunque no está y bueno, da, digamos, duele su ausencia. Eh, por otro lado, quería contarles una anécdota muy cortita. Hace unos años a dirigentes campesinas le encargan a que armen un seminario y que en el seminario puedan incluir el tema de género. Y ellas van con una propuesta de discutir feminismo popular. Y los compañeros le dicen, no, hablamos de género, no de feminismo. Por qué digo eso? Porque el género está como que súper aceptado y creo que la aceptación del tema de género en muchos espacios está vinculado a este vaciamiento de contenido, en plantearlo como una cuestión totalmente neutral de simplemente mirar qué nos pasa a las mujeres y perdió ese sentido mucho más transformador que tenía. Entonces creo que un gran desafío también en espacios académicos es volverle a dar este contenido antipatriarcal al concepto de género y entendiendo además que, eh, así como dicen las mujeres de la vida campesina, que el patriarcado y el capitalismo tienen que caer juntos. Así me parece a mí que hace falta como una visión mucho más de totalidad que fuimos perdiendo y poder entender que esta opresión a las mujeres, esta discriminación política que se da, son parte de un mismo engranaje donde patriarcado, capitalismo y colonialidad van reproduciendo diferentes formas de opresión y explotación. Creo que ese es un desafío para la academia en general y creo que, bueno, también para el grupo nuestro en particular. Solo eso, gracias. Solamente quería leer un mensaje de Dolly que decía, existe la posibilidad de presentación de estos estudios a las organizaciones feministas para compartir lo que hay dentro del chat, ¿verdad? Y no sé si Ale, vos querés agregar alguna otra cosa más. Gaby, ¿puedo un ratito despedirme porque ya me retiro para mi reunión y quiero tirar una ideita vinculando lo que dicen Mariel y Sara, que creo que tenemos que empezar a citarnos a nosotras mismas en nuestras investigaciones, o sea, no solamente a mujeres que producen conocimientos, sino empezar a citarnos a nosotras, de nuestro grupo de trabajo, lo que produce la Faxo, lo que está produciendo la Academia en Paraguay, porque también en ese cruce hay colonialismo, en el feminismo hay colonialismo y hay una mirada muy puesta hacia las teóricas de otras partes del mundo y no miramos lo que estamos produciendo nosotras. Entonces yo creo que ese es un lindo desafío en leernos, criticarnos, citarnos, usarnos como fuente de conocimiento. Eso, compas, les agradezco el espacio, yo me retiro, tengo reunión de mi partido, así que les tengo que dejar, les agradezco mucho por el espacio. Nos vemos, compas. Hasta luego. Chao, Nato. Bien, yo solamente para cerrar un poco el espacio me gustaría agradecer a todas las compañeras y a los compañeros presentes. Sí, retomo esto que dice Mariel, es algo un poco raro el hecho de que Anaí haya aportado bastante al documento y al trabajo que hayamos hecho. A mí me hubiese gustado muchísimo y a todas nosotras, de hecho, que Anaí hubiese estado presente para ver el trabajo publicado, ¿verdad? Eso por un lado. Y por otro lado también añadir que sobre cuestiones de cuidado hay muchísimas cuestiones que todavía tienen que investigarse, sobre todo porque es como una cadena en el que una causa tiene muchísimas consecuencias. Teniendo en cuenta, por ejemplo, un eje que tiene que ver con el trabajo precarizado y el trabajo invisibilizado, que ha sido históricamente el trabajo de las mujeres al interior del hogar, que tiene que ver también con esta precarización de los trabajos de cuidado, como por ejemplo los trabajos de las personas que realizan tareas del hogar con paga, ¿verdad? Y bien, nada más eso, agregar que hay muchísimas cuestiones como la que dijo María del Carmen, que giran en torno al cuidado comunitario y muchísimas cuestiones que tienen que ver con el reconocimiento del trabajo que realizamos las mujeres en diversos ámbitos de nuestra vida. Y eso, no sé quién, te paso la palabra a Beatriz.
Sí, no sé si alguien más quiere realizar algún comentario, preguntas o no sé, damos por concluido. Vean, antes de cerrar nomás, lo que me gustaría invitarles a quienes nos han soportado hasta el final, activar las cámaras y hacer una fotito para poder tener un registro de esta actividad y sobre todo, de sabernos que estamos aquí y de que, bueno, somos mucho más que dos. Entonces, eso por un lado, y por otro lado, lo que me gustaría preguntarle un poco a Luján Rojas, que puso en el comentario del chat algo sobre formulario de asistencia. Si se refiere a certificados, al inicio de los ciclos lo que habíamos comentado es que como estos ciclos fueron como un espacio más del grupo de trabajo conformado en la FACSO, no se previó inicialmente los certificados, por lo tanto creo que vamos a seguir abriendo espacios como grupo de trabajo en donde sí vamos a generar este tipo de documentación que también a todos y todas nos sirve, ¿verdad? Entonces, nada, por cuestiones logísticas y de tiempo ya no pudimos gestionar eso, y nada, nada más eso, invitarles a todos y todas a encender sus cámaras para hacer una foto. Yo aprovecho para súper agradecerle también a Natu y a Bea los comentarios. Creo que siempre es muy bueno tener retornos. Y un gusto verla a muchos de ustedes, a todas realmente. Muchas gracias, Daniel. Gracias. La verdad que un gustazo. Bueno, 1, 2, 3. Y uno más. 1, 2, 3. Bueno, muchas gracias y Muchas gracias, buenas de noches verdad. a todas y Que todos. estén sumamente Chao, buenas. gracias. Hasta pronto. Un abrazo. Gracias. Gracias.